Bueno chicos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en una nueva lección de lenguaje y el día de hoy ya vamos a hacer nuestra lección número 4, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser esa lección número 4, profesor? ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Bien, el día de hoy vamos a terminar de trabajar lo que habíamos empezado ya hace 2 semanas. Es así que hoy día vamos a trabajar lo que son otras definiciones lingüísticas, ¿de acuerdo? Parte 2, ¿de acuerdo? Otras definiciones lingüísticas, parte 2. Bien, vamos a empezar a trabajar algunos términos que no los habíamos trabajado anteriormente. Ya habíamos visto lo que era la lingüística, lo que era el lenguaje, las funciones del lenguaje, la lengua, el idioma, el dialecto, el regionalismo, el peruanismo, todo eso ya lo hemos trabajado, ya sabes qué es cada una de esas cosas. Ahora me dice que vamos a centrarnos en describir y en conocer a qué se conoce como el habla, ¿de acuerdo? El habla. ¿Qué es hablar? Habla, te digo. El habla, ¿qué cosa es? A simple vista, simple razonamiento. ¿Qué es el habla? El habla es el acto de utilizar una lengua, ¿sí o no? Al momento en que dices, mamá, tengo frío, ¿has usado una lengua, sí o no? Sí, sí has usado una lengua. Entonces, eso es un habla. Mira, básicamente, entonces, ¿qué es el habla? El uso de una lengua, ¿sí o no? Mira, ya tenemos más o menos, ¿qué es hablar? Usar una lengua. El castellano, cuando yo uso el castellano, ¿estoy hablando? Sí. Ya más o menos me doy cuenta entonces, profesor, que es el habla. Vamos a ir entonces a ver qué es el habla. Me dice que en primer lugar el habla debemos conocer su origen, su etimología. Me dice que la palabra habla proviene del latín, ¿de acuerdo? Del latín. Ya sabes que el latín es una lengua muerta, ¿de acuerdo? O una lengua madre también. Me dice que proviene del latín fabula, que significa habla. Entonces, ya sabemos la etimología de la palabra habla, ¿de acuerdo? Viene del latín fabula, que significa habla. Ahora bien, ¿qué conceptos manejamos nosotros de lo que es el habla? Me dice en primer lugar que el habla es un acto individual. Básicamente yo debo saber que el habla es un acto. Es un acto es una acción, ¿de acuerdo? Hablar es una acción, realizar una acción. Entonces me dice que el habla es un acto, una acción individual, o sea que la persona o una persona propia la tiene que hacer. Es un acto individual del ejercicio del lenguaje. Tú tienes tu capacidad para comunicarte. Tú sabes que uno de los conceptos del lenguaje, ¿cuál es? El lenguaje es la capacidad para comunicarnos. Entonces me dice que el habla es un acto, una acción individual, o sea, personal de la persona, de su capacidad de lenguaje, su capacidad para comunicarse. ¿Te das cuenta? Ya, entonces ahí está más o menos lo que me decía usted, profesor. El habla es uso de la lengua y una lengua yo la aprendo gracias a mi lenguaje y el lenguaje es la capacidad para comunicarme. Entonces, eso es el habla, es un acto personal por el cual yo utilizo una lengua gracias a mi capacidad de lenguaje y esto lo puedo hacer de forma oral o escrita. ¿De acuerdo? A eso vamos a llamar entonces nosotros el habla, al acción personal para utilizar una lengua. ¿De acuerdo? Ahora, otro conceptito que me dan acerca del habla, ¿cuál es? Me dice que es un acto intencional. Mira, en los dos conceptos te usan la palabra acto. Si te dicen acto, entonces el habla es una acción. En este caso te dice que es una acción intencional. Tiene sentido que te diga que es intencional. ¿Por qué? Porque tú la produces con una intención. Cuando hablas, tú hablas porque tienes alguna intención. ¿De acuerdo? Es un acto intencional por el cual se concretizar, materializar, concretiza una lengua. Como profesor, es decir, la lengua tú la aprendes. Esa lengua está guardada ¿dónde? En tu cabecita. El castellano, ¿dónde la guardas? En tu cabecita. Ahora, al momento en que tú hablas, estás realizando una acción intencional, con la cual tú estás concretizando o materializando lo que es la lengua. ¿De acuerdo? La lengua es un sistema de signos, eso ya lo sabes. Ese sistema de signos está almacenado en tu cabecita. Ahora, al momento en el que tú lo utilizas, has hecho un acto intencional individual, porque tú estás hablando, tú realizas la acción. ¿De acuerdo? Y esa acción te permite materializar todo lo que está almacenado en tu cabecita, tú lo materializas a través del sonido, ¿no? Bla, 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 bla. Entonces, eso va a ser el habla.
¿De acuerdo, chicas? Un acto por el cual se materializa una determinada lengua. ¿De acuerdo? Ahora bien, me dice la diferencia entre lengua y habla. Ah, ya, profesor, acá vamos a dar unas características, ¿de acuerdo, chicos? Unas características de la lengua y unas características del habla. Ahora bien, tenemos en primer lugar acá un cuadrito, ¿no? Un cuadro de doble entrada, lengua de dos columnas, una lengua y lo que es un habla. En primer lugar, las características de la lengua. La lengua me dice que es un código. ¿Por qué me dice que es un código? Porque me dice que un código es un conjunto de reglas. Entonces la lengua es un conjunto de reglas. Y tú tienes sentido que te digan eso. ¿Por qué? Porque el castellano, por ejemplo, tú lo aprendes mediante reglas, ¿sí o no? Hay reglas para su uso. Ahora me dice que el habla, a diferencia de la lengua, es el uso del código. Es decir, que esas reglas que están almacenadas en tu cabecita, esas reglas, esas normas, al momento en que tú hablas, tú estás usando el código y esos signos se van a materializar, se van a volver realidad, los voy a poder escuchar. Mientras tú no hables, yo no puedo saber qué lengua vas a hablar o qué lengua vas a usar. Entonces, yo la única manera para que sepa eso es el momento en que tú hablas, al momento en que se materializan, ¿de acuerdo? Ahora, me dice que la lengua se caracteriza también por ser casi fija. ¿Por qué va a ser casi fija? Porque me dice que esta lengua no varía libremente, ¿de acuerdo? Acá te han puesto, es estable sincrónicamente. ¿Recuerdas cuando hicimos la lingüística? Habían dos tipos de estudio lingüístico, diacrónico y sincrónico. Diacrónico era a través del tiempo. Sincrónico en el momento presente, ¿no? En la actualidad. Y te dice que es casi fija porque comúnmente esta lengua no va a cambiar, no va a variar hoy en día o no va a tener grandes modificaciones hoy en día. La lengua diacrónicamente sí cambia, se modifica a través de los siglos, pero en el presente, en estos momentos, es casi fija porque no tiene grandes cambios, no se ve grandes modificaciones. ¿Te das cuenta? No se modifica a libre albedrío. ¿De acuerdo? En cambio me dice que el habla, a diferencia de la lengua, sí es variable. ¿Por qué va a ser variable? Porque va a cambiar de persona en persona. La lengua no cambia, es casi fija. Las reglas que se te enseñan son para todos igual, pero en cambio el habla sí va a cambiar, se va a modificar de persona en persona porque nadie habla igual que el otro, ¿de acuerdo? Todos hablamos diferente, por eso es variable. Ahora bien, otras características vamos a seguir viendo, ¿de acuerdo, chicos? Vamos a continuar. Me dice la lengua. Otra característica de la lengua me dice que es social. ¿Por qué va a ser social? Porque ha sido creado por una sociedad para poder utilizarse. En el caso del castellano, en la antigua España, si tú sabes algo de historia capaz de cómo surgió el castellano surge en la región de Castilla. Era una sociedad que hablaba esta lengua y poco a poco se ha ido expandiendo por todo el mundo. ¿De acuerdo? Pero se originó en Castilla y en Castilla vivían comunidades y esas comunidades lo hablaban, por eso tiene un origen social, ¿de acuerdo? Ahora me dice, el habla se caracteriza por ser individual. ¿Por qué? Porque es producido por una sola persona. La lengua se ha producido porque un conjunto de personas lo utilizaban. En cambio, el habla se ha producido por una sola persona. Al momento en que tú hablas, tú lo estás produciendo. Tú lo hablas de una manera, tú hablas de una manera definida. Tú hablas diferente a mí, yo hablo diferente a Luchita, a fulanito, a menganito, a sutanito. Todos hablamos distinto, ¿de acuerdo? Eso diferencia a la lengua porque es social y al habla porque es individual. Ahora me dice, la lengua es psíquica. ¿Por qué va a ser psíquica? Porque me dice que esos signos que tú has aprendido están almacenados en tu cerebrito, ¿de acuerdo? Cuando tú aprendes el castellano, todas esas palabras que has aprendido hasta ahora, esas reglas, ¿dónde están almacenadas? En tu cerebrito. Por eso es psíquica, está en tu mente. Ahora, ¿por qué decimos que el habla es psicofísica? Porque para hablar, tú mentalmente vas a elegir qué voy a decir, cómo lo voy a decir. Ah, ya, eso es algo psíquico, algo mental, seleccionar mentalmente, voy a decirlo así de esta manera, voy a decir esto. Ahora,
Y físico, ¿qué es lo físico? Al momento de pronunciarlo. Al momento en que dices tengo hambre, has pronunciado esos signos. Entonces es algo físico. Has mezclado lo psíquico porque has hecho un proceso mental y has pronunciado y eso sería lo físico, psicofísico, ¿de acuerdo? Luego me dice, es teórica. ¿Por qué va a ser teórica? Porque sigue normas. Para tú aprender a usar el castellano tienes que aprender normas. ¿De acuerdo? Y me dice que el habla es práctica. ¿Por qué? Porque vas a utilizar toda esa teoría, la vas a utilizar. O sea, vas a volverlo algo práctico, lo vas a practicar y lo vas a practicar al momento en que transmites el mensaje. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esas son las características tanto de la lengua y tanto del habla. La lengua, ¿cuáles son sus características entonces? La lengua se caracteriza por ser un código, ¿de acuerdo? Por ser casi fija, por ser social, por ser psíquica y por ser teórica. ¿De acuerdo? Acuérdate, ¿cuáles son las características de la lengua? Código, casi fija, social, psíquica y teórica. Nuevamente, las características de la lengua es un código, es casi fija, es social, psíquica y teórica. 5 características. Y el habla, ¿qué es el habla? Las características del habla, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las características del habla? Si recordamos, es el uso del código, variable, individual, psicofísica y práctica. Nuevamente, ¿cuáles son las características del habla? Dijimos, uso del código, variable, individual, psicofísica y práctica. ¿Cuáles eran las características de la lengua? Código, casi fija, social, psíquica y teórica. Del habla, ¿cuáles eran? Uso del código, variable, individual, psicofísica y práctica. ¿De acuerdo, chicos? 5 características de cada uno. Acuérdate, 5 características de la lengua y 5 características del habla. Ahora bien, vamos ahora a conocer lo que es la jerga, ¿de acuerdo? La jerga, este famoso término jerga. ¿A qué vamos a llamar jerga, chicos? Me dice que la jerga se va a conocer como un vocabulario propio de un grupo social o profesional, ¿de acuerdo? La jerga es un conjunto de palabras, un vocabulario, ¿de acuerdo? Esta jerga me dice que puede pertenecer a un grupo social como ustedes, que son los jóvenes, o a un grupo profesional como yo, por ejemplo, que soy un profesor. Yo pertenezco al grupo de profesores y entre profesores manejamos terminología propia de profesores. Entonces, esa es una jerga profesional, ¿de acuerdo? Ahora, me dice que la jerga se utiliza con la intención de ocultar el verdadero significado de las palabras. Muchas veces se utiliza para ello. Tú, por ejemplo, cuando hablas con tus amigos en jerga, ¿cuál es tu objetivo? Que los profesores no entendamos lo que están diciendo, ¿sí o no? Pero hay muchos profesores que somos vivos, somos moscas y nos damos cuenta de lo que quiere decir. Y te ríes todavía, ¿no? Entonces, muchas veces se utiliza la jerga, al menos la jerga social, la jerga de los adolescentes, se utiliza para eso, porque tratas de decir algunas cosas para que la gente adulta o la gente mayor no te entienda, pero no te das cuenta que nosotros también somos moscas y nosotros sí sabemos muchas veces lo que tú estás diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda eso. ¿Qué es la jerga? Un vocabulario de un grupo social o profesional y es usado con la intención de ocultar el verdadero significado, ¿de acuerdo? Ahora bien, continuamos. Me dice que la jerga va a ser de 2 tipos, ¿no? La jerga profesional. Esta jerga profesional me dice que consiste en el uso de términos propios de una profesión, ¿de acuerdo? Las diferentes profesiones tienen sus propios términos, su propia terminología. Esa terminología recibe el nombre de jerga, ¿de acuerdo? Una jerga profesional. Por ejemplo, ese estudiante presenta TDAH. Ese TDAH, profesor, ¿qué es TDAH? Eso es una jerga profesional propio de los médicos, por ejemplo. ¿Qué significa TDAH? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Tú lo sabías? Alguno capaz sí, pero la gran mayoría no lo conocía. ¿Por qué? Porque es una jerga propia de los doctores, de los médicos, ¿de acuerdo? Entonces es un ejemplo de jerga profesional.
Ahora, la jerga social. La jerga social es usado por un grupo social como señal de identidad. Por ejemplo, ustedes los jóvenes, ¿no? Ustedes están en la flor de su juventud y ustedes quieren usar un vocabulario especial, algo que los identifica. Ese vocabulario es una jerga, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando Luis dice, no, oh, un chorizo me hizo un chuzo ayer. Un chorizo me hizo un chuzo ayer. Chorizo, ese chorizo, ¿a qué se refiere? ¿Al embutido? ¿A tu chorizo? No, ¿a qué se refiere chorizo? A un ladrón, ¿no? Un ladrón. Un ladrón me hizo un chuzo ayer. Chuzo, ¿a qué se refiere chuzo? A un corte. Entonces, mira cómo usamos una jerga, ese es un ejemplo de jerga social, cómo los jóvenes utilizan palabras que capaz para algunos son desconocidos, pero para otros capaz es parte de su cultura, ¿de acuerdo? La diferencia, entonces, jerga profesional propia de las profesiones, jerga social propia de un grupo social de la juventud, ¿de acuerdo, chicos? Ahora tenemos otro término que debemos conocer, que es el sociolecto. Socio viene de sociedad. ¿A qué se va a denominar sociolecto entonces? A la variación social de una lengua. ¿Qué quiere decir esto? Las teorías lingüísticas me dicen que al aprender una lengua, esta lengua se va a ver influenciada ¿por qué? Por tu estrato social. Quiere decir, los ricos van a hablar de una manera y los pobres de otra manera. Es el estrato social, ¿de acuerdo? De eso me habla el sociolecto. Ahora me dice que dentro del sociolecto vamos a encontrar lo que es el acrolecto, o sea, la lengua usada por la clase alta. La lengua de la clase alta, los de la clase alta van a hablar un castellano, pero mucho más refinado, mucho más culto, por así decirlo, ¿de acuerdo? Ahora, el mesolecto. El mesolecto es la lengua usada por la clase media. Usamos una lengua educada, formal, pero capaz no es muy rebuscada ni muy cuidada. Y el basilecto es la lengua usada por la clase baja, ¿no? Llena de errores gramaticales, llena de vulgaridades, etc. Entonces, las teorías lingüísticas me dicen que el sociolecto está marcado por nuestra clase social, por nuestro estrato social. Si eres de la clase alta, usas un acrolecto. Clase media, un mesolecto, y basilecto es usado por la clase baja, ¿de acuerdo? Ahora bien, me dice, ya vamos terminando esta lección, vamos a conocer lo que son las variantes lingüísticas. Estas variantes lingüísticas, ¿a qué se refieren? A las diferentes variaciones que podemos encontrar nosotros o los diferentes tipos de variaciones que se van a dar en el uso de una lengua. En primer lugar, me dice que encontramos la variante diatópica. ¿Por qué se llama variante diatópica? Porque me dice que es la variante lingüística que surge a raíz de estar en una determinada región. Profesor, eso se me hace conocido. Variante lingüística según la región. Recuérdate, el término diatópica viene de atopos. Topo, ¿qué significa topos? El término topos. Topo significa tierra, terreno. Diatópica, variación del terreno, una variante lingüística según la región. Esta variante diatópica entonces me dice que está relacionada ¿con quién? Con el dialecto. El dialecto es una variante lingüística diatópica, ¿de acuerdo? Una variante lingüística diatópica. ¿Por qué? Porque el dialecto surge a raíz de las variaciones de región en región. El Perú es una región, Argentina es una región, España es una región. Cada región tiene una variante lingüística, usan la lengua de distinta manera. Esa variación que ocurre entre España, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, se va a conocer como una variante lingüística diatópica, ¿de acuerdo? Porque varía según la región. Me dice que luego vamos a encontrar una variante lingüística diastrática. ¿Por qué se va a llamar variante lingüística diastrática? Porque esta variante lingüística surge a raíz de las clases sociales. Profe, eso no es el sociolecto. Ah, ya, mira, acá te das cuenta. La variante lingüística diastrática surge a raíz de las clases sociales. Eso va en relación al sociolecto. La clase alta habla de una manera, la clase media usa la lengua de una manera y la clase baja usa la lengua de una determinada manera. Es una variante diastrática. Y por último tenemos la variante diafásica. Diafásica, acuérdate, fase.
¿Qué es una fase? Una fase es un momento. Entonces me dice que esta variante lingüística diafásica es una variante que surge según la situación al momento en el que estás hablando. Por ejemplo, cuando sus compañeros quieren enamorar a una chica, ellos van a utilizar un lenguaje, una lengua bastante educada, pero cuando están entre varones mandan sus ares, sus ajos, sus herdas, ¿no? Entonces ellos están amoldando su lengua a determinada situación. Esa es una variante lingüística diafásica. Recuerda, diatópica, diatopos, topos, tierra, terreno, diatópica. ¿Por qué se llama diatópica? Porque es una variación surgida por las regiones. Se relaciona con el dialecto. Diastrática, estrato, acuérdate, estrato social, diastrática, estrato, ¿qué cosa es? Es un nivel, estrato social, nivel social. Entonces la diastrática se refiere al sociolecto, a las clases sociales, a la variación surgida por las clases sociales. Y la diafásica, diafásica se refiere a la variante lingüística surgida dependiendo de la situación al momento en el que yo me estoy desenvolviendo. ¿De acuerdo, chicos? Esas son las variantes lingüísticas. Muy bien, y para terminar entonces ya esta lección y darle final, vamos a pasar a conocer la realidad lingüística del Perú. Tú sabes que el Perú es un país pluricultural, es decir, hay bastantes culturas, hay bastantes sociedades con distintas creencias, costumbres, cultura en sí, ¿no? Entonces, ¿qué me dice en este caso la realidad lingüística del Perú? Al haber tantas culturas, entonces eso se va a ver reflejado también en las lenguas, ¿de acuerdo? Y me dice que las lenguas habladas en el Perú van a ser de varios tipos. En primer lugar, me dice que vamos a encontrar las lenguas amerindias. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llaman lenguas amerindias? Porque estas lenguas son originarias del continente americano y del Perú, exactamente, ¿de acuerdo? Por eso son amerindias, o sea, propias de América. En el caso del Perú, ¿cuáles serían las lenguas amerindias? El quechua, el aymara, básicamente. ¿De acuerdo? El quechua y el aymara son lenguas amerindias en el Perú. ¿Por qué? Porque han surgido en el continente americano, son propias del continente americano. A diferencia de las lenguas amerindias están las lenguas no amerindias, porque estas han sido originarias en otro continente. ¿Cuál es una lengua amerindia entonces? No amerindia. El español. El español es una lengua no amerindia porque ha surgido o ha provenido de España y la hemos aprendido nosotros por la conquista española, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos tipos de lenguas habladas en el Perú existen? Dos. Las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias, ¿cuáles son? Quechua, aymara y el cauqui, que es una tercera lengua que ya no se habla, hay pocos hablantes en el Perú, el cauqui, ¿de acuerdo? Y las no amerindias, las que han surgido en otro continente, como el español, el chino, el italiano, el japonés, el francés, etc. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, es así como estamos llegando ya al final de esta lección, de esta parte, ¿no? De esta parte grande que ha sido los conocimientos lingüísticos. No olvides descargar la práctica, imprimirla o copiarla, ya sabes, resolverla y pegarla en tu cuaderno. ¿De acuerdo? En caso que la hayas impreso. Si lo has copiado en tu cuadernito, no hay problema. Ahora bien, un aviso más, chicos, antes de que termine el video. La próxima semana, el próximo lunes, están dando su primera evaluación virtual, ¿de acuerdo? Su primera evaluación virtual. Ya les voy a hacer llegar el enlace, pero estudia, repasa todo lo referido a lingüística, lenguaje, definiciones lingüísticas 1 y definiciones lingüísticas 2, ¿de acuerdo? Todo eso va a venir a tu examen. Entonces repasa, pero profe, yo soy mosca, pero yo soy vivo, yo voy a dar con mi cuaderno abierto. Claro, pero te vas a dar cuenta que yo estoy poniendo más que todo situaciones, no estoy poniendo conceptos. Entonces vas a tener que razonar un poquito, ¿de acuerdo? Yo te estoy poniendo situaciones, no te pongo conceptos estrictamente. ¿De acuerdo, chicos? Entonces les habla el profesor Rafael Otazú. Tengan buen día. Hasta luego.